Bienvenido al día 2 de este reto. Hoy vamos a ver fundamentos de análisis técnico. Entonces, ¿qué es el análisis técnico y en qué se basa? El análisis técnico se basa en la idea de que la historia tiende a repetirse en los mercados financieros. Entonces, si en un mercado se presentan unos patrones que en el pasado dieron lugar a cierto movimiento, puede ser que si se presentan estos patrones en este momento pueda suceder eso. Entonces te lo voy a explicar más en detalle con un gráfico. Aquí estamos viendo un gráfico de Apple en velas semanales. Esta es la representación gráfica del precio. Ahorita voy a ir a eso y te voy a explicar bien en qué se basa. Pero estas velitas que ves aquí se llaman velas japonesas y es la representación gráfica del precio de esta acción Apple en velas semanales. Entonces, el análisis técnico nos dice que la historia tiende a repetirse, es decir, si por ejemplo, si te fijas, el precio desde 137.50 aproximadamente hasta el desplazamiento que hizo hasta este día 21 de diciembre en 182.15 aproximadamente, ahí se formó una resistencia. El precio cayó hasta este punto y luego volvió a esa resistencia y lo que hizo fue volver a caer. Como puedes ver, las velas rojas indican caída y las verdes subida del precio. Entonces, cuando el precio intenta volver, por ejemplo, en este punto, intenta volver a este nivel, lo toma también como resistencia, lo que llamamos resistencia. El precio se resiste a subir por encima de 182.53, por eso cae. Entonces, si eso sucedió en esta época y vuelve, supongamos que hoy fuera este día donde el precio vuelve a esta zona de 182.34, podría volver a encontrar resistencia. Básicamente eso es lo que quiere decir, que la historia tiende a repetirse. Si aquí históricamente el precio cayó, puede que ahora, actualmente, vuelva el precio allí y vuelva y caiga. O puede que no suceda, puede que sí siga subiendo, pero tenemos un plan para ambos casos. En el contrario también sucede. Por ejemplo, si, voy a ponerlo aquí, que está muy claro, en esta época Apple llegó hasta 129.87, que era 13 de junio de 2022. Desde ahí, el precio, en vez de seguir cayendo, rebota. Decimos rebote cuando llega a un punto, no sigue cayendo, sino que rebota. Entonces, más adelante, si te fijas, el 27 de diciembre, y el 3 de enero, en esas 2 semanas, el precio vuelve a esa zona. Entonces, cuando el precio vuelve a esa zona, según los analistas técnicos, decimos posiblemente vuelva a rebotar. ¿Por qué? Porque en el pasado el precio rebotó en ese punto, en ese precio, podría pasar otra vez. Y así sucede con otros tipos de patrones chartistas. Podemos encontrar patrones de soporte, que es esto que estás viendo aquí. Esto es un soporte donde el precio deja de caer, o una resistencia donde el precio venía subiendo y paró de subir y cayó. Entonces siempre hablamos en términos de análisis técnico, hablamos de soportes, hablamos de resistencias y hablamos de figuras chartistas, pero no es como muy fuerte el tema de las figuras, sino que a mí me encanta mucho el tema de los soportes, las resistencias y también la lectura de las velas japonesas en un contexto, que eso es acción de precio, eso es lo que vas a aprender. Pero volviendo al tema, de eso se trata el análisis técnico, de que la historia tiende a repetirse en estos momentos. ¿Por qué? Porque dejó una huella en los gráficos que podemos analizar y podemos anticipar. Las tendencias y patrones en los precios del pasado pueden utilizarse para predecir los movimientos futuros. ¿Qué son tendencias? Las tendencias son estas subidas que ves aquí, que cada vez el precio sube, retrocede, vuelve y sube, retrocede, vuelve y sube, retrocede. Si tú marcas una línea desde un punto bajo, donde el precio estaba cayendo pero dejó de caer, y dibujas esta línea, podrías ver que el precio la va respetando a medida que va subiendo.
y que va a llegar un punto en que esa línea la va a superar y podría producirse ya un cambio de tendencias, lo que llamamos cambio de tendencia. Cuando hay una tendencia actual, en este caso era alcista, decimos tendencia alcista, cuando vemos una subida como esta. Vemos que si trazas esa línea, siempre el precio hace esto, oscila sobre esa línea y siempre va hacia arriba. Va de costar 58, 60 a costar 180 en un periodo de tiempo. Desde, por ejemplo, en este periodo de tiempo fue de marzo de 2020 hacia marzo del 2022, o sea, 2 años que el precio estuvo subiendo en tendencia alcista. Esto es una tendencia alcista. Lo contrario, tendencia bajista. Lo que pasa es que Apple no ha tenido casi tendencia bajista, pero si vamos a otro gráfico, vamos a ver tendencia bajista. En este caso, por ejemplo, BABA, miren el contrario de BABA, que llega a un punto donde ya deja de subir el precio y se produce esta caída. Y mira cómo el precio cada vez que cae rebota hacia esa línea y luego sigue cayendo, y ahí vemos una tendencia bajista, que es el precio estaba en 276.50, el precio de BABA a cierta fecha, a febrero 8 del 2021, y llegó hasta un mínimo que en este caso es el 24 de octubre de 2022. O sea, estuvo más de un año en tendencia bajista. Entonces, cuando analizamos un gráfico siempre vemos tendencias, vemos dónde está, cuál es la tendencia actual del precio y dónde está el soporte o la resistencia previa, o dónde están los puntos de soporte y resistencias previas. Se centra en el uso de gráficos y otros indicadores técnicos. Esto que acabas de ver es un gráfico de velas japonesas de una acción, en este caso era BABA o Apple, con un horizonte temporal de semanas. Y ahora te voy a explicar qué significa eso. Pero nos enfocamos en leer estos gráficos, en leer esos indicadores técnicos que queremos aplicar para que nos den unas señales que nos ayuden a tomar decisiones de compra y venta. Lo contrario del análisis técnico es el análisis fundamental. Te lo dije en la pasada lección. Análisis técnico solamente miramos este tipo de gráficos. Análisis fundamental no miran estos gráficos, sino que estas personas escogen las empresas, las estudian a fondo a nivel estado financiero, a nivel interno de la empresa, números internos, y simplemente compran. No importa si para nosotros están comprando en un punto que para nosotros puede ser muy alto, para ellos puede ser económico, para ellos puede ser muy buen momento de comprar. Entonces ahora sí te voy a explicar lo que te acabé de decir, pero ya con los elementos del análisis técnico. Uno de los elementos, el primero, es el precio en forma gráfica. ¿Qué quiero decir con eso? Volvamos a BABA. Vamos a tomar Apple más bien. Vamos a tomar una acción que tenga una vela. Esto que está viendo acá, cada una de estas son velas. Se llaman velas japonesas. Y es la representación gráfica del precio actualmente en Apple. Entonces, cada una de estas velas me indica cuál fue la fluctuación del precio de esta acción en una semana. Por ejemplo, esta vela que ves aquí es la vela de la semana del 27 de febrero. Y esta que se está formando todavía en este momento es la representación gráfica de cómo Apple se ha movido en precios desde el 6 de marzo. O sea, esta semana, hoy es lunes 6 de marzo. Entonces, al siguiente lunes, esta semana que pasa, al siguiente lunes, esta vela se termina de formar. Ahora mismo esta vela está oscilando. ¿Y cómo oscila? Oscila diciéndonos 4 cosas. Nos dice el punto donde se empezó a formar la vela, que fue en la apertura de esta vela. Le llamamos apertura de la vela. Que fue, aquí nos dice, 153.67 aproximadamente. Aquí la vela abrió. El precio este lunes, donde empieza a formarse esta vela, porque es semanal, recuerda que es semanal.
Este lunes esta vela se empezó a abrir aquí, el precio cotizó aquí, el precio de Apple cotizó en 153.67. ¿Qué pasó? Desde ahí Apple subió de precio llegando hasta 156.10. Este pabilo que vemos acá representa que Apple llegó hasta allá, hasta 156.70 aproximadamente, y que en este momento se está cotizando en 155.19. O sea, bajó un poco, bajó desde ese alto de esa vela, eso lo llamamos alto de la vela, hasta donde cierra, o está en este momento abierta. Entonces tenemos que esperar que pase esta semana y ver dónde cierra. Si cierra por encima del punto donde abrió, entonces esta vela va a ser verde. Si cierra por debajo, desde donde ella abrió este día, lunes, entonces va a ser roja. Entonces por eso vemos velas verdes y rojas. Las verdes significan que el precio, por ejemplo, de Apple esta semana se abrió en 150.17. Este pabilo nos indica que llegó a subir a 151.70 aproximadamente y luego cayó hasta 145.92, pero finalmente cuando se acabó esa semana cerró en 146.68. Es decir, una vela japonesa nos da 4 datos: el precio de apertura de esa vela, que como es semanal, cada lunes, el precio más alto al que llegó la vela, el precio más bajo al que llegó la vela y el precio de cierre. Y eso nos da una vela roja o una vela verde. Esa es la representación gráfica del precio. Entonces, recapitulando, Apple en velas semanales, este es el precio en el que ella oscila. Este es el precio en el que oscila. Y abajo, en forma horizontal, nos da la fecha. Entonces, si nosotros paramos nuestro cursor aquí en la vela actual, vamos a ver que es la vela del 6 de marzo de 2023 y que en este momento, si vemos esta línea entrecortada, nos está diciendo que se está cotizando en 155.06. Este fondo verde, este cuadro verde nos dice que ese es el precio al que se está cotizando Apple en este momento. Y eso va cambiando, va a ir cambiando toda esta semana hasta que llegue el lunes y se cierre esa vela. Y se empieza a formar otra vela que es la de la siguiente semana. Entonces cada una de estas velas representa semanalmente cómo cotizó Apple en su precio. Algunas son más grandes que otras porque la fluctuación del precio fue más grande que en otros días, o que en otras semanas, perdón. Una semana el precio fluctuó poquito porque es una vela pequeña, roja, y en otras semanas ha fluctuado mucho porque vemos una vela muy grande en cuanto al cuerpo de la vela. Entonces vemos cómo fluctuó toda esa semana. Aquí te voy a mostrar un gráfico, por ejemplo, de First Solar. La semana pasada First Solar, la vela abrió en 162.88 aproximadamente, pero cerró en 210. Entonces mira todo lo que subió en una sola semana. Vemos una gran vela verde indicando que hubo mucha fluctuación del precio y que subió bastante esta acción. Pero otras veces vemos velas más pequeñas, porque va a depender de la cantidad de compras y ventas que se está produciendo en esa semana en esa acción. Este gráfico que estás viendo aquí es TradingView. TradingView es un graficador que yo personalmente utilizo solamente para tener mi portafolio y para ir dando clic por cada una de esas acciones para ver cómo están, o sea, para analizarlas a nivel técnico. Pero yo no uso TradingView para comprar ni vender, yo utilizo Thinkorswim, sino que me gusta este graficador, que eso es lo que es TradingView, un graficador, porque me gusta más cómo me muestran los gráficos. Es simplemente eso, pero con Thinkorswim tú puedes fácilmente ver este tipo de gráficos también, y es lo mismo. El segundo elemento del análisis técnico es el horizonte temporal. El horizonte temporal es que en este momento estoy en esta acción DIS y el horizonte temporal es una semana. Tú puedes colocar cualquier horizonte temporal en tu gráfico. Puedes elegir analizar un gráfico en velas diarias, en velas semanales, en velas mensuales o anuales. Ya tú decides qué tipo de análisis quieres realizar. Obviamente, mientras más grande el marco temporal, pues más lento es que se formen esas velas.
Entonces, como te dije, ahora mismo yo estoy haciendo inversiones a largo plazo viendo velas semanales. Cada vela se demora una semana en formarse. Y mira esos 4 datos que te dije. El tercer elemento del análisis técnico es el sentimiento. El sentimiento básicamente es mirar cuál es la tendencia actual de la acción. ¿Cuál es el sentimiento actual en esa acción? En este caso, Apple, por ejemplo, desde este punto donde hizo su rebote, desde esta vela, el 3 de enero de 2023, ha empezado a hacer una subida. Vemos velas verdes que nos indican un desplazamiento alcista del precio y en este momento se encuentra en 156.41 como máximo, donde ha llegado el máximo de esta semana. Entonces, pues podríamos decir que si lo vemos desde ese punto, está en una tendencia alcista porque empezó en este punto y ahora se está cotizando con un valor superior. Pero si lo vemos desde ese punto, que es como quitarle ese zoom al gráfico, podríamos ver que desde este punto, desde el 15 de agosto de 2022, con esta vela que llegó hasta aquí, hasta 176 aproximadamente, el precio ha caído y el sentimiento fue bajista. Desde este punto vemos que las velas rojas son más grandes que las verdes en este punto, sino que ahora empezó el rebote, empezó a hacer un rebote y estamos viendo ya un cambio como de sentimiento. Aunque no es tan claro, vemos un cambio de sentimiento de bajista que se notaba en esas velas rojas grandes a un desplazamiento alcista donde vemos velas verdes con más cuerpo que las rojas. Entonces, cuando nosotros analizamos un gráfico también vemos cuál es ese sentimiento. ¿Hay más intención compradora o hay más intención vendedora? Cuando digo intención compradora es cuando veo velas verdes y grandes. Cuando digo intención vendedora es cuando veo velas grandes rojas. Y también tienen que ver no solamente velas individuales, sino en conjunto. En conjunto hay una tendencia alcista o una tendencia bajista. Por ejemplo, vemos Amazon. Amazon, si tú lo ves, desde ese punto, desde 186, 187, 90 aproximadamente, el precio cayó. ¿Ves que hay muchas velas rojas grandes? Y cada vez vemos esa tendencia como ha bajado, o sea, no se ha producido una subida, una nueva tendencia alcista, sino que el precio cae, hace un leve rebote y vuelve y cae, hace un nuevo rebote y haciendo esos mínimos descendentes. Entonces vemos que es una tendencia bajista. O sea, si es difícil para ti notar una tendencia, simplemente busca el punto más alto en el que cotizó la acción y lleva esa línea hasta el punto donde está ahora mismo cotizando la acción. Entonces vas a ver que esa es una tendencia bajista. Vas a ver que esa línea es hacia abajo y decimos que el sentimiento actual de la acción Amazon es bajista. El sentimiento es bajista. Y en resumidas cuentas, lo que nos dice el sentimiento de una acción es las velas como tal, las que se están formando, las previas, que si son velas verdes, si son rojas, si son grandes o son pequeñas, y en general el contexto, cuál es la tendencia actual. Y el cuarto elemento es el volumen. El volumen es simplemente mirar cada vela, una de estas velas nos dice que hubo una intención en esa semana. Si volvemos a Apple, vemos que esta semana por ahora, porque apenas es el lunes, el sentimiento es alcista. ¿Por qué? Porque la vela es verde. El sentimiento en esta semana es alcista. Si vamos a un nivel ya de macro, de mirar cómo ha estado Apple en los últimos meses, incluso en el último año, podríamos decir que ha estado subiendo, bajando y rebotando. No ha estado en una tendencia alcista ni una tendencia bajista, sino que se ha mantenido lo que decimos lateral. No es una tendencia alcista, no cae, sino que se queda como en un punto donde oscila por un largo tiempo. A eso le llamamos lateralidad. No hay una tendencia definida clara. Entonces, pero en esta semana podemos decir que como la vela es verde, el sentimiento es alcista esta semana. Y cada una de esas velas tiene un volumen. Esta semana Apple ha tenido un volumen de transacciones que nos dice si hubo mucha gente comprando esta acción o no.
Cuando vemos velas verdes grandes como esta, con cuerpo, usualmente en esa semana hubo más volumen de transacciones porque hubo más fluctuación de precio. Volúmenes que hubo gente que, fondos de inversión que invirtieron millones en Apple en esa semana, o individuales por millones que invirtieron en Apple. Todos estos participantes del mercado del que te hablé ayer, todos tienen una suma de dinero que ponen allí en esa acción en esa semana. Entonces ese es el volumen de transacciones, compras y ventas de esta acción durante esa semana. Entonces cuando vemos este tipo de velas grandes, usualmente el volumen de transacciones de las compras y ventas que hubo esta semana fueron mayores a una velita más pequeña, porque hubo más interés en comprar Apple durante, por ejemplo, esta semana del 30 de enero, hubo más interés en comprar Apple porque vemos una vela grande, verde, con intención compradora, en comparación con la que vemos, por ejemplo, hoy. Esta semana es una vela pequeñita en comparación y está más o menos en el mismo punto, gráficamente. Entonces, pues eso lo podemos ver a través de un indicador técnico que se llama volumen. Aquí lo estoy poniendo. Cada una de estas barras me indica el volumen de transacciones de cada vela, de cada semana. Entonces, por ejemplo, la vela pasada de Apple fue esta, la del 27 de febrero, y tiene un volumen de transacciones que nos dice de forma gráfica cómo fue ese volumen. En comparación con esta vela, si te fijas, esta vela con gran cuerpo verde tiene más volumen que la de esta semana, es inferior. Entonces, esto también nos da como una idea del sentimiento que se está produciendo en la acción, de la intención que se está produciendo, y mientras más volumen vemos en una acción, en una semana, por ejemplo, en este caso que yo miro semanales, pues estoy viendo más interés al alza, porque estoy viendo que el volumen de las velas verdes suele ser más alto que el volumen de las velas rojas. Esa es una de las formas en que analizamos un gráfico y no me quiero adelantar, pero es lo que miramos en cuanto a análisis técnico. Hemos llegado al final de ese día, pero resumiéndote todo, el análisis técnico es ese enfoque que nos dice que la historia tiende a repetirse y a dejar huella en los gráficos. Y nosotros como analistas técnicos vamos a ver esas huellas para tomar nuestras decisiones de compra y de venta. Y que el análisis técnico tiene cuatro elementos importantes: el precio en forma gráfica, en este caso velas japonesas. Hay otras formas gráficas de ver el precio, pero a mí me gustan las velas japonesas y es lo que enseño. El horizonte temporal, que nos dice en qué marco temporal vamos a analizar esas velas, vamos a ver ese gráfico. Velas semanales, velas diarias, velas anuales, velas mensuales, tú decides. El sentimiento, cada vela nos da un sentimiento, cada vela nos dice si es verde, sentimiento alcista, si es roja, sentimiento bajista. Si lo vemos en un contexto de muchas velas, en un solo contexto, lo vemos como una tendencia. ¿Y cuál es el sentimiento de esa tendencia? Si es una tendencia alcista, pues tenemos un sentimiento de euforia, le llamamos euforia. Hay gente comprando porque tiene visión alcista de hacia dónde va a ir esa acción. Si vemos una tendencia bajista, el sentimiento puede ser pesimismo con la acción. Hay muchos inversionistas tal vez vendiendo porque no le ven que pueda subir más adelante, o no le ven como ese futuro, esa acción. Le llamamos sentimiento de oso también, sentimiento bajista o pesimista, o de miedo, porque usualmente cuando la gente empieza a vender sus acciones, pues se producen estas grandes velas rojas y decimos que es un sentimiento como de pesimismo en esa acción con esa tendencia. Y el volumen, que es este número de transacciones que se generan semana a semana en el caso de velas semanales, o día a día en el caso de velas diarias. ¿Cuántas transacciones hubo ese día? Y eso nos lo muestra en forma de gráfico, en barras. Entonces, si vemos una barra pequeña, vemos que ese día no hubo mucha transacción de compra y venta, pero si vemos una barra más grande, vemos que ese día sí hubo mucha transacción. Y combinamos todos estos cuatro elementos del análisis técnico con la estrategia y así determinamos nuestros puntos de entrada y nuestros posibles puntos de salida o de gestión. Entonces,
Eso de análisis técnico traté de resumirlo lo mejor que pude en una lección y lo vas a ir entendiendo a medida que vayas practicando. ¿Cuál es tu tarea? Tu tarea es abrir una cuenta en TradingView esta semana o este día. Vas a abrir una cuenta en tradingview.com. Allí vas a acceder gratuitamente a este graficador que te acabé de mostrar, donde tengo mis acciones. Obviamente tú no vas a ver mis acciones, pero vas a entrar y vas a empezar como a explorar. Vas a ver que la parte horizontal del gráfico nos dice la fecha y la parte vertical nos dice el precio de la acción y en qué está cotizando. Esta acción Apple está cotizando en 154.78, vas a ir a otra acción, vas a explorar a cómo se están cotizando y así vas a empezar a familiarizarte con estos gráficos, con este tipo de gráficos de velas japonesas. Tarea 2, aquí en los bonos, en la zona de regalos o bonos, hay un PDF muy bueno, muy condensado sobre velas japonesas. Todo lo que te acabé de decir te lo dije lo más resumido posible, pero si necesitas profundizar más y entender todo esto de cómo funciona una vela, dónde está el precio de apertura, dónde está el precio de cierre, por qué es roja, por qué es verde, o qué nos quiere decir, todo lo que te acabé de decir, pero mucho más detallado, con más profundidad, en una guía completa, en un PDF. Lo vas a descargar y lo vas a estudiar. Y a medida que vas estudiando, ve a TradingView, busca acciones y empieza a ver a cómo se están cotizando y empieza a ver como esa formación de esas velas, cuál es el sentimiento de esta acción en esta semana. Tal vez vas a trazar tendencias también para mirar, esto es una tendencia alcista, esto es una tendencia bajista. Todo esto lo vas a profundizar, como te digo, en ese PDF. Espero que esta lección haya sido de gran utilidad para ti. Nos vemos mañana. El día 3 se trata de gestión de riesgo y beneficio. Nos vemos allá.